Efesios 3:12. ¿Estamos por allí? En el nombre de Cristo Jesús. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Amén. Nota esto. Nosotros tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. ¿A qué? A ese propósito eterno, dice Pablo, que hizo Dios en Cristo Jesús, o sea, la salvación. Nosotros tenemos acceso a ella como con confianza, dice, ¿cierto? Con confianza. Pero esta palabra, confianza, sería bueno hablar un poco de cómo debe ser nuestra confianza. Porque hay una confianza que a veces se tiende a la arrogancia. Hay una confianza que algunos tienen a veces que es arrogancia. Sí, por ello es importante hablar de esto, porque dice que tenemos confianza, dice Pablo, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza. Pero después te dice por medio de la fe en Él. Amén. O sea que nuestra seguridad y confianza no está basada en qué. Primero, en nosotros. No está basada. No tenemos seguridad de que podemos hacer algo para mantenernos, de que podemos hacer algo para tomar algo. No. Tenemos seguridad y confianza en Él. Porque la seguridad va acompañada de la confianza. ¿Se ve? ¿Qué es estar seguro? ¿Qué es estar seguro? Saber que algo va a ser así. ¿Se ve? Eso es estar seguro. A veces estamos seguros porque, bueno, te preguntan, bueno, mira, vamos a vender mañana esto y cuesta tanto. Y bueno, usted tiene la cantidad de dinero, entonces usted dice, ah, bueno, ya tengo seguro esto porque yo tengo el dinero para pagar eso. ¿Se ve? Pero no igual con la salvación. Y por eso es que esto hay que explicarlo, porque tenemos la salvación más segura, claro que sí, la más segura, pero por medio de la fe en Él. No es por algo que nosotros hicimos o algo que ya tenemos, porque el hombre siempre quiere algo que le permita a él, bueno, obrar de una manera, pero saber que tiene ese algo. Cuando uno ve las personas que son idólatras, que les gustan mucho las imágenes, es porque quieren tener algo en que poner su confianza. Nosotros tenemos no algo, alguien que ponemos nuestra confianza, pero no lo podemos tocar, ¿se ve? Entonces, hay personas que les gusta tener algo físico, pues, que demuestre que eso está allí, que pueda darle a ellos una seguridad de que eso está allí. ¿Se ve? Entonces, por eso es que el ser humano es así. Entonces hay personas que a veces dicen, no, que la salvación no se pierde. Él ya murió una vez y para siempre. Yo hice una confesión de fe y ya soy salvo. O sea, si yo me desvío de la fe y me aparto de Jesús, bueno, voy a perder mi recompensa, pero sigo siendo salvo. Son cosas que se escuchan en el llamado mundo cristiano acá en el mundo. Como si sitios, por ejemplo, como esa Noticia Cristiana, que cuando uno escucha todos los comentarios que hacen cuando ponen una noticia, uno dice, esta gente de cristiano no tiene nada. Las noticias que ponen también demuestran que de cristiano no tiene nada. Son lugares que se llaman cristianos, pero no tienen nada que ver con el cristianismo. ¿Sí? Es importante entender esto. ¿Por qué? Porque la salvación para nosotros va a ser segura cuando en realidad nosotros nos acercamos a Jesús. Y esto es importante porque a veces uno ve esas personas que dicen que la salvación no se pierde. Mire, cuando escuchan la verdadera palabra, temen y tiemblan. Pero prefieren seguir creyendo lo que ellos creen. Es como aquel hombre cuando
Jesús va y sana a este hombre que tiene más de 40 años. Sus padres sabían que él había nacido ciego y que desde pequeño había sido ciego, pero ellos no confesaban abiertamente porque si lo confesaban tenían temor de ser expulsados de la sinagoga. ¿Por qué? Porque amaban más la tradición y la gloria de los hombres que al mismo Jesús. Entonces, son cuestiones. O sea, cuando nosotros nos acercamos a Cristo, nosotros tenemos esa seguridad de que en Cristo tenemos la salvación. Nosotros tenemos una seguridad de que por medio de la fe en Él somos salvos. Por medio de la fe en Él. De aquí se desprenden muchas cosas que, bueno, más adelante en los temas que siguen acá serán viendo. O sea, la fe no es simplemente decir, ay, yo tengo fe. No. Ahora la fe también tiene su concepto, según la palabra, ¿cierto? Porque es importante entender esto, porque hay algunos que dicen, no, yo soy salvo por gracia. Sí, pero por gracia, la gracia viene por medio de la fe. Amén. Primero, ya sabemos qué es la gracia, es la influencia de Dios, pero ¿qué es la fe? Es la certeza, es la convicción de aquello que no veo. Vaya, si fuesen conscientes todos los seres humanos, se darían cuenta que lo que están es muy lejos de lo que es fe. Jesús le dijo a sus mismos discípulos, si tuvieran fe como un grano de mostaza, desciende en una ocasión del monte y estaba con sus 3 discípulos que pudiésemos decir que eran los más espirituales, y cuando descienden los otros discípulos estaban demostrando con lo que estaba pasando incredulidad, y Jesús dijo que hasta cuándo él tenía que soportar a esa generación incrédula, porque aún con las muchas maravillas que él hacía no le creían. Vemos a Marta había visto al Señor levantando muertos y Jesús le estaba diciendo, Marta, ¿crees? Y estaba, sí, Señor, yo creo que Él va a ser resucitado en el día postrero. O sea, porque siempre así es el ser humano con relación a su fe. O sea, piensan tener una fe porque van a un lugar y entienden que su fe es que hicieron cualquier obrita por allí y no entienden que la fe es algo real. La fe nos hace caminar. Porque cuando usted ve a alguien como esa viuda, que lo único que tenía para comer era eso y se lo da a Elías, eso es fe. Y Jesús dijo en su tiempo, hablando de esa viuda, que en ese tiempo había muchas viudas en Israel, pero solamente Dios envió a Elías, fue a esa viuda. O sea, Jesús estaba diciendo, la única que iba a responder con fe era esa viuda. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Por eso es que cuando Jesús le pregunta al Señor, son pocos los que se salvan, y el Señor dice, procurad por entrar. ¿Por qué? Porque todo depende de nuestra fe. O sea, nuestra confianza va a estar siempre dependiendo de nuestra fe. Porque es la fe la que nos acerca a Jesús. Por eso vemos que el Señor le decía a Abraham, no temas, tu galardón va a ser sobremanera grande. Y le aparecía una tras vez el Señor a recordarle la palabra a Abraham. Todo creyente entiende esto porque tenemos una relación con Jesús y vemos que cuando Él nos ha prometido algo, Él de vez en cuando nos recuerda lo mismo, ¿Por qué? Para que nosotros tengamos confianza en lo que Él dice. ¿Se ve? Y esa confianza nos siga promocionando más adelante hasta que lleguemos hasta lo que Él dice. Por fe. Sí, la fe no es cualquier cosa, esto es importante entenderlo. Vamos a Filipenses 1:6. Sí, esto es importante. En Filipenses 1:6 dice Pablo, leo en el nombre de Cristo Jesús, estando persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Nota lo que dice el apóstol Pablo. Estando persuadido, alguien me convenció que el que comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Cristo. O sea, Pablo estaba hablando de que él tenía confianza.
de que Jesús iba a hacer la obra en los filipenses. Una cuestión impresionante lo que Pablo estaba diciendo. O sea, yo tengo confianza de que Dios lo va a hacer en ustedes. Pero nota que la confianza de Pablo no se basaba en una declaración de fe. Esa palabra persuadido habla de que alguien lo convenció de aquello. O sea, cuando tú tienes la confianza en algo, es porque sucedieron cosas que te llevaron a ti a confiar en ese algo. Hay personas que piensan que cuando Abraham cree a Dios y al salir de su tierra, eso fue lo que le fue contado por justicia. Y resulta que no, porque fue más adelante donde Dios le cuenta su fe por justicia, ¿cierto? No cuando sale. Él tuvo confianza y salió, pero no le fue contada su fe por justicia allí, sino más adelante. ¿Por qué más adelante? Porque Dios nos enseña a creer. Pablo dice, estando persuadido, o sea, ¿quién lo enseñó a él a confiar en que ellos iban a recibir lo mismo que él? Jesús. ¿Y cómo? Con toda esa obra que había hecho en Pablo. O sea, ¿tenemos la salvación más segura? Sí. Sí. Pedro dice de esta manera. Pedro dice en segunda de Pedro 1, Dios es bueno y es maravilloso. En el versículo 19, dice Pedro, mira, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Nota como lo dice Pedro. Tenemos la palabra profética más segura. Sí, cualquiera diría, no, Dios nos salvó por medio de la palabra y yo tengo la palabra, eso es seguro, Él no se va a olvidar de nosotros. Hay gente que dice esto, argumenta esto y dice, mira, si Dios nos salvó, dice Romanos habla, y este es un texto bíblico, dice, si Él no nos dio a Cristo, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? ¿Sí? Argumentan que Dios nos ama tanto que Dios no nos va a hacer pasar por la tribulación, ignorando que no es que Dios nos haga pasar por las cosas, sino que estamos en medio de las situaciones y Dios acomoda las situaciones para liberarnos. Pero muchas veces pasamos por situaciones porque hay que pasar. No es que Dios preparó para que ellos estuvieran en el horno de fuego, no, pero la situación se fue hacia allá y Dios se glorificó en la situación. ¿Se ve? ¿Qué es lo que hace Dios? El diablo es el que tienta y trae las situaciones. Dios no puede ser tentado ni él tienta a nadie. O sea, ¿qué quiere decir? Que no está en Dios. Toda sabiduría y don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. No está en Dios esos pensamientos. Lo que pasa es que Dios permite que Él haga, y como Él es Dios, según lo que Él haga, Dios no le cuesta nada revertirlo y ponerlo a nuestro favor. ¿Se ve? Entonces, son cuestiones que nosotros tenemos que entender. Entonces, cuando Pedro dice acá, tenemos la palabra profética más segura. Pedro dice, a la cual hacemos bien en estar atentos. O sea, sí tenemos la palabra profética más segura, pero nosotros hacemos bien en estar atentos a ella. O sea, que si no estamos atentos a ella, no hacemos bien. ¿Se ve? Santiago dice que esa palabra puede salvar nuestras almas. Y son cosas que el creyente tiene que entender. Cristo preparó un camino. Él dice, yo soy el camino. Él preparó un camino en el cual nosotros debemos transitar. Debemos. Y si lo hacemos, estaremos seguros. Mira, dice Isaías 35:8. Vamos allá. Isaías 35:8. ¿Estamos allí? No, en el nombre de Cristo Jesús. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él,
sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Amén. Sí, Él preparó camino y Él mismo está con nosotros en el camino porque Él es la palabra, el camino. Amén. Él es la palabra, el camino. ¿Sí? El que andare por este camino no se extraviará. El que andare por este camino. A veces vamos para un lugar y no sabemos dónde. A mí me ha tocado a veces viajar y me he ido en caravanas con varios carros, nos hemos ido. Y en tiempo cuando no conocía al Señor, pues. Y bueno, y a veces íbamos por un lugar y de repente nos paramos en un lugar y bueno, uno salió adelante y el otro, después más en la vida nos conseguían. Y a veces algunos tomaban otro camino y de repente uno llegaba más temprano y otro más tarde al lugar. ¿Por qué? Porque había caminos que costaban más y a veces personas agarraban camino y se perdían. No, me perdí por allá. Se perdían en el camino. Sí. ¿Por qué se perdían en el camino? Bueno, porque no conocían el camino. Pero acá está diciendo, el que andare por este camino no se extraviará. ¿Qué te está diciendo? Que cuando tú andas con Jesús, tú no te vas a extraviar en tu fe. No te vas a extraviar cuando andas con Jesús. ¿Por qué? Porque Él va a guardarte de que no te extravíes. Pero tú tienes que andar. Y este es el punto que yo estoy tratando de que quede claro acá. No se trata de algo que yo me gané, de algo que Jesús no vino y murió y me dio la ficha. No, Él hizo una obra y el que creyere en esa obra será salvo. ¿Se ve? El que crea en mí será salvo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ir a Juan 3:16, un texto muy conocido. Pero a algunos les gusta mucho malinterpretar este texto. Ajá, mira esto. 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Esto, hay personas, bueno, yo predico el nombre porque es la única doctrina bíblica que hay. Pero hay personas que piensan que nada más con saber la doctrina del nombre son salvos. Sin entender cuando dice que el que no ha creído en su nombre está hablando es que no ha creído en la obra que hizo Jesús. Porque el nombre en la tradición hebrea era muy distinto a lo que es el nombre en nosotros. En ese idioma hebreo los nombres tienen un significado. En nuestro idioma no tienen significado. Hay una cuestión distinta. Aquí la palabra nombre viene de la palabra griega onoma, que habla de carácter. Carácter. O sea, específicamente carácter y autoridad. Y no solamente específicamente y literalmente. Carácter y autoridad. Ese es el significado de onoma. Sí, hay que entender que cuando está diciendo acá, está hablando que no ha creído en su obra, lo que Él es, en realidad, lo que Él es. Pero bueno, no, Jesús, ay, qué lindo, qué tierno ese personaje. No, Él no es una película. Él es una obra que Él hizo acá, ¿se ve? O sea, por eso dice que en Mateo dice en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una obra lo que Dios ha hecho. Es una obra. Cuando dice el Hijo, no está hablando de que haya otro Hijo, no, porque Dios se hizo hombre. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Cuando dice el Espíritu Santo, porque Él viene a morar en los creyentes. Hay una obra y ha de suceder en nosotros. ¿Se ve? Y la obra ¿de dónde viene? Del Padre de las luces, donde no hay sombra de variación, dice Pedro. O sea, Él hizo esa obra en medio de nosotros y es tremendo porque ya se había hablado de esta obra que el que la escuchare le retiñirían los oídos porque es una obra tremenda. Dios entregando su vida por un mundo que Él hizo. Cuando Dios dice acá que de tal manera amó Dios al mundo
que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios deja claro algo. Para que todo aquel que en Él crea. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, hay una lucha entre los creyentes por mantener la fe. Pablo habla a Timoteo que muchos naufragaron en cuanto a la fe. Pablo escribe también a Timoteo que muchos apostatarán de la fe. Judas escribe en su carta y dice que había muchos que habían empezado a tener la fe que nos había sido dada una vez a los santos como un libertinaje. Hoy lo vemos claramente en medio de nosotros con estos falsos profetas y ese canal enlace, que tú lo ves que se ponen a discutir que la palabra y hablan puras opiniones personales, teniendo allí la palabra profética más segura. Claro, se para un hombre de Dios y le traza la palabra y van a decir, no, yo no lo creo, porque son personas que no respetan la palabra. Alguien que es temeroso de Dios está equivocado en cualquier área de su vida y viene alguien de Dios y le declara lo que dice la palabra y reacciona. Uy, sí, Dios me está hablando. ¿Se ve? Dios me está corrigiendo. Como hizo Pablo con Pedro. Pedro con Pablo. O sea, Pedro entendió que Pablo lo estaba corrigiendo. ¿Cómo sabe usted? Yo trazo eso bíblicamente porque él después lo reconoce en su segunda epístola diciendo que Dios le ha dado a él una sabiduría tremenda. No me voy a ir a los históricos, ni a Josefo, ni a nada de eso. Simplemente bíblicamente trazo. Y sé que él reconoció a Pablo como un gran hombre de Dios, como un instrumento escogido, que es lo que dice el libro de los Hechos de Pablo. Instrumento escogido para Jesucristo. Sencillo. Eso lo entiende cualquier creyente. ¿Quién era Pablo? Un instrumento escogido. Sencillo. Entre todos, Pablo era alguien escogido para la obra que hoy tenemos acá. Sencillo. Por eso vemos que habla de una manera tremenda. Porque era un instrumento escogido. ¿Sí? Hay que entender esto para no desviar. No, es que tú estás seguro, tú no pierdes tu salvación. Por eso vemos tanta gente que se apartan del Señor y terminan por allí desviados. Porque es muy distinto a alguien que caiga y tropiece, pero está en la iglesia y está recibiendo y está clamando y quiere arrepentirse y quiere avanzar, quiere crecer. A alguien que está en la iglesia y dice, no, pero yo no pierdo, yo estoy seguro. Es muy distinto. Es muy distinto. ¿Por qué es distinto? ¿Por qué es distinto? Porque uno siempre está delante de un Salvador y el otro cree que ese Salvador le dio algo que él ya no puede perder. ¿Se ve? Y son cosas. Hay una diferencia. Jesús es el Salvador y siempre va a ser el Salvador. Por eso Pablo dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Están. A mí siempre me gusta aclarar esto, tiempo presente. Están en Cristo Jesús. Yo termino el servicio, pero yo trato de seguir en Cristo Jesús. ¿Se ve? Con el Señor, caminando con el Señor. Mira, la vida de uno se ve que es salva por lo que uno hace, por lo que uno vive. O sea, te dirá, bueno, pero no será atribuirse salvación. No. Una persona se ve que es salva porque está en Cristo Jesús. ¿Se ve? Porque está en Cristo Jesús. Se ve que la persona es salva. ¿Y quién es alguien que está en Cristo Jesús? Alguien que está cada día delante del Señor. Camina delante del Señor, tiene una comunión con el Señor, busca al Señor. No estoy diciendo a alguien que es perfecto. Nunca la Escritura ha enseñado eso. Nos ha llamado a esforzarnos, ¿cierto? Pablo, cuando empieza a hablar de que él había alcanzado y ya era maduro, Pablo dice, no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, me extiendo. ¿Por qué? Porque ellos siempre se evitaron el decir palabras que enseñaran algo o mostraran algo o de repente se malinterpretaran hacia algo que no debemos tener nosotros. ¿Se ve? Porque
El problema de muchos es precisamente este, el no entender que la salvación es por fe, es porque creo, ¿se ve? ¿Pero qué creo? Que es la fe, la certeza, la seguridad, la convicción, la confianza. ¿De qué? De lo que espero, de lo que no veo. O sea, cosas que no tengo a la mano. ¿Se ve? Cosas que no tengo a la mano. La misma palabra te está diciendo, no seas cabezón. No se te ocurra decir, no, yo soy salvo y no pierdo mi salvación. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Usted es salvo, hermano? Amén, lo creo. ¿Se ve? Hay una diferencia. Y algunos, no, que no hay. Hay una diferencia. Porque cuando uno asienta, lo creo, aunque hay una palabra allí que ha evolucionado y hoy tú cuando dices, no, creo que sí, es como diciendo, no, puede ser algo así, ¿se ve? Pero no, esto no es lo que enseña esa palabra. Cuando uno dice lo creo, en uno hay un sentimiento que se produce. Yo cuando hago esta acción y digo lo creo, cuando alguien me está diciendo, hermano, no, el Señor puede, y yo digo amén. Alguien me está reconviniendo, oye, mira, no, es difícil, pero el Señor te puede ayudar. Amén. En mí se produce un sentimiento, y es un sentimiento de confianza en Él. ¿Se ve? De confianza. En mí viene automáticamente ese sentimiento de confianza que me reconviene y Él lo puede hacer. Y mi ser cambia porque eso es fe. Eso es fe. Porque salto en medio de la situación a esperar algo que no veo. Que la situación me demuestra que no va a ser. Que la situación me dice no se puede porque no hay algo que tenga que pueda darle seguridad a eso. Como dije hace un momento, bueno, vamos a comprar esto mañana. Bueno, sí, yo puedo, tengo la seguridad. La fe no funciona así. No puede haber fe cuando tú puedes. Pues es que hay algunos que no entienden cuando Dios los sumerge en situaciones adversas. Dios te está enseñando que tú no le puedes creer si no hay esas situaciones. O sea, tú no vas a tener fe porque tú digas, no, yo tengo fe, yo le creí a Jesús y me convertí. No, Jesús te hace alguien de fe. Por eso dice que la fe se prueba, dice el apóstol Pedro, hablando de la salvación. Dice que tenemos la salvación que Él nos ha llamado. Vamos a ir a Primera de Pedro. En Primera de Pedro. Ajá, dice ahí en el versículo 4. Vamos a leerlo del 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Nota que dice el apóstol Pedro en el versículo 5 que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. O sea, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos llamó a una herencia incorruptible. Pero en el 5 dice que soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. Sí, somos guardados por el poder de Dios. Pregunta, ¿el poder de Dios habrá algo que Él no pueda guardar? ¿Sí? ¿El poder de Dios nos puede guardar? Sí, pero nosotros somos guardados por ese poder mediante la fe. Esto es importante, hermano, porque hay algunos que se la dan de loquito y ignoran esto de la palabra. Es la fe, es la fe. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree, no para todo el mundo, para el que cree es poder de Dios. ¿Se ve? Para el que no cree, el evangelio es un libro más. La palabra es un libro más. Y se emocionan y eso, pero el emocionalismo nunca ha hecho nada.
Pero para el que es creyente es poder de Dios, capacidad de Dios. ¿Se ve? Porque él cree que con su fe, que ese es poder de Dios. Entonces mira esto, nosotros somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Por eso Pedro dice que nosotros en el 6 dicen, lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Y salta Pedro a hablar de las pruebas. Porque somos sumergidos en diversas pruebas. Bueno, dice, para que sometida a prueba vuestra fe. ¿Qué Dios prueba? Nuestra fe. ¿Y por qué Dios prueba nuestra fe? Porque somos guardados mediante la fe. O sea que si Dios no prueba nuestra fe, no la prueba, Dios nos tiene que enviar mañana al infierno, porque no le vamos a creer. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe no hay salvación, la salvación es por fe. Hay gente que dice, no, la salvación es por gracia. No, la salvación es por fe. Amén. Y la fe trae la gracia. Y la gracia, que es esa influencia, nos lleva a ser agradables delante de Dios. ¿Se ve? Pero es algo que se produce con obras. Por eso Santiago explica eso muy claramente. Hay una obra que se produce. ¿La obra viene en qué? No es una obra nuestra, porque sabemos que es la gracia obrando en nosotros. Amén. Porque por fe viene la gracia. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y esto no es de ustedes, pues es un don de Dios. El don de Dios, la gracia. La gracia viene por la fe. La fe nos lleva a que Dios nos influencie y se hagan las obras que demuestran que hay fe. ¿Se ve? Esto es tan claro, hermano. Es algo que se explica y se ve tan claro cómo Dios hace las cosas. O sea, el que tiene fe tiene obra, dice Santiago. Amén. Porque el que tiene fe tiene gracia. Y la gracia y obra, porque la gracia es el poder de Dios, porque gracia es y la influencia de Dios sobre el corazón humano y su reflejo en la vida diaria. El reflejo no serán las obras. ¿Serán las obras el reflejo? Yo creo que sí. Porque cuando usted prende una luz, ella se refleja inmediatamente hasta donde alcance. ¿Sí? Eso es lo que esa luz demuestra que ella es. ¿Se ve? Pues usted no prende la luz y no se ve nada. Usted dice, uy, ¿qué luz? No veo nada. Entonces esa luz es vana, porque no alumbra, ¿cierto? Prende un bombillo, uy, se quemó, no sirve, ya no es bombillo. Alumbra, uy, mira cómo está esto clarito. Es un buen bombillo, ¿cierto? O sea, es la obra lo que demuestra que en nosotros hay fe. Sencillo. Hay personas que no, yo soy salvo. Y yo digo, no parece. ¿Por qué? Porque tus obras no demuestran que haya fe. Y yo lo puedo decir como pastor. Yo veo personas que tengo que reconvenirlos una y otra vez. Y yo entiendo claramente que están cortos en la fe. Porque no entienden que lo que se les está diciendo es porque uno está vigilando su alma. ¿Se ve? Uno está vigilando el alma de la persona y por eso uno reconviene una y otra vez. Por eso era que Moisés era tan fastidioso. Hay gente que no entiende esas cosas. Los hombres que Dios los pone, como dice Pablo, para presentarlos perfectos delante de Dios. O sea, él buscaba, por eso él por los Gálatas sufría dolores de parto hasta que Cristo fuese formado en ellos. Y esto es una alegoría de esa vida que Dios forma en nosotros que lo agrada a Él. Como dijo Ezequiel y Jeremías, un espíritu y un corazón que guarda sus mandamientos. Dios lo hace en nosotros. ¿Sí? Son cosas que no vienen porque usted se esfuerza mucho, usted va mucho a la iglesia, no, por su fe. Ahora usted se esfuerza mucho y va mucho a la iglesia por su fe. ¿Se ve? ¿Sí? Las obras no le traen a usted eso. No. Es la fe lo que me trae a mí las obras. Y son cosas que hay que entender. ¿Qué demuestra que yo soy salvo? Mis obras. Ah, ¿eres salvo por las obras? No, por la fe. Lo que pasa es que tú no entiendes. Cuando yo creo, Jesucristo reposa en mí y las obras se hacen. Eso es gracia.
Eso es gracia. Eso es favor de Dios. Interprétalo como quieras. Pero eso es lo que enseña la palabra. ¿Sí? ¿Somos salvos? Yo soy salvo. Amén. Yo no puedo hablar por otro. Pero sí espiritualmente puedo ver cuando alguien no está caminando en la salvación. Ojo. No es sano. No tiene salud. Por ende no tiene salvación eterna. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, con su paciencia ustedes ganarán vuestras almas. Hay algunos que interpretan esto como, bueno, ellos van al aguantar ese tiempo y la persecución y esto, ellos ganan su alma. No. Por eso es que a veces dicen, no, pero es que la salvación no se pierde. Porque no entienden eso. Jesús está diciendo con su paciencia. Pero es que nosotros tenemos que entender que la palabra nos dice que la prueba produce paciencia. Y la paciencia produce una prueba. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Qué pasa? Que la prueba. ¿Y dónde ellos iban a tener prueba? Bueno, con todas esas aflicciones que le venían. ¿Cierto? Entonces, con todas esas aflicciones que le venían, ellos al aguantar iban a sanar y a darle salud a su alma. ¿Se ve? Eso es lo que Jesús le estaba diciendo. O sea, todas esas cosas, al ustedes superarlas, ustedes van a sanar y le van a dar salud a su alma. ¿Por qué es importante entender esto desde el sentido que Jesús lo enseñó? Porque no podemos pensar que Jesús decía hoy una cosa y mañana otra cosa. Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Una obra el Padre le ha dado que hagan, que crean en el que Él ha enviado. ¿Se ve? Entonces ahora no le va a estar diciendo acá, no, aguanten palo y lleven duro para que se salven. ¿Se ve? No, Jesús le estaba diciendo en pocas palabras, con su confianza. Porque ¿qué pasa cuando nosotros caemos de repente? Porque bueno, son muchas pruebas y me vinieron tantos problemas a la vez y bueno, me tuve que apartar. Hay personas que le ha pasado así. Yo me incluyo porque bueno, estoy predicando, gracias al Señor no me ha pasado. Pero hay personas que le ha pasado así. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué caen? Porque dejan de creer. Porque no entienden. Mira, cuando Pablo clamaba, porque Pablo clamaba diciendo, uy Señor, ¿cómo yo hago lo malo si tengo tu palabra? ¿Se ve? Como yo corro al pecado si tengo tu palabra. O sea, tengo tu palabra en mi mente y en mis miembros, lo que no es. Si Pablo estaba indignado con él mismo y le clamaba al Señor. ¿Se ve? La respuesta del Señor fue, bástate mi gracia. Bástate mi gracia. ¿Por qué? Porque Jesús le estaba diciendo, la manera de superar con paciencia las cosas es creyendo en la obra que yo hice. ¿Se ve? En creyendo en lo que yo hice. Porque Jesús no le dijo a sus discípulos, mira, en el mundo tendréis persecución, pero no teman. Yo estoy con ustedes. Amén. Pero ustedes no teman. ¿Por qué? Porque yo he vencido al mundo. Confíen en mí. ¿Se ve? Confíen en mí. Es lo que estaba diciendo Jesús. ¿Por qué? Yo vencí al mundo. Y esto es algo, hay gente que, no, y los falsos profetas tú lo ves y hay cabezones que van detrás de ellos, que están con esa cuestión, no, yo tengo el Espíritu Santo, yo venzo el mundo. Cristo me llamó, yo venzo al mundo, nosotros vencemos al mundo. No, hijo. Juan dice que lo que vence al mundo es nuestra fe. Lo que vence al mundo es nuestra fe. Pero fe que soy muy fuerte, porque algunos, todo lo puedo en Cristo. Pero ellos están diciendo un texto que es real y es bíblico. Pero lo están declarando de una manera incorrecta. Ellos están diciendo todo lo puedo con arrogancia. Sin entender que todo lo pueden, pero es en Cristo que nos fortalece. Y cuando Pablo dice esto, está hablando de Cristo que me influencia. Porque Pablo dice, ahora no vivo yo, sino Cristo en mí. Y las obras que hago, las hago porque Cristo está en mí. Amén. No, ¿verdad? Las obras que hago, ¿las hago en qué? O las vivo en la fe
del Hijo de Dios. Amén. En la fe. En la fe. Es importante a veces los textos, por eso es que los falsos profetas engañan a muchos. Aprendan, aprendan. Por eso es que a muchos lo engañan. Les cambian algunas palabritas. No, Señor, eso no dice. Dice en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué vence al mundo? No yo porque estoy con Cristo. No, lo que vence al mundo es nuestra fe. Obviamente nuestra fe en que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Si algunos, ay, Jesús es el Hijo de Dios, ya me salvé y venzo al mundo. No, hay una obra allí. ¿Se ve? Hay una obra. ¿Y cuál obra? Indiscutiblemente Dios fue manifestado en carne. Esa obra es muy grande y extensa. Por eso todos estos temas. Entre estos estará el misterio de la piedad, Dios mediante, que es uno de los temas más apasionantes para cualquier predicador. Hablar de que Dios se hizo un hombre para librarnos. Gloria a Dios. Por eso Pablo dice indiscutiblemente, o sea, eso no se discute. Yo no lo discuto. Yo lo recibo y me gozo de saber que ellos pudieron ver al Creador. Impresionante. Ellos lo vieron. Y nos cuentan a nosotros de que, dice Pedro, hablando de la palabra profética, que él la cuenta, no como cualquier loco que le cuentan algo por ahí, que él lo cuenta porque él vio con sus ojos a la majestad, a su majestad, dice Pedro. Son cosas que, bueno, solo hay que gozarse. Entonces es importante esto, porque es la fe. Es la fe. Y miren eso, hermano, yo les pido que sean sabios en ese sentido. Porque solamente al cambiar una palabra se cambia el contexto. Se cambia lo que se dice. Y la Escritura nos enseña que ellos usan la palabra con artimañas. O sea, ellos tratan de meter sus marramucias allí. ¿Se ve? La farsean. Dice el Señor que la pluma del escriba cambió mi palabra. Porque siempre la persona, cuando no tiene temor a Dios, no le importa meter cualquier cosa. El que es temeroso de Dios ve que a veces se equivoca y dice algo que no es y tiemble, dice, Señor, perdóname. ¿Se ve? Pero el que no, no le importa y lo falsea y por ahí va. Que el Señor nos libre de eso. Es por fe. Todo es la fe en Jesús. La fe en Jesús. Por eso es que cuando nosotros creemos en Jesús y nos convertimos y creemos en Jesús, vemos que Dios nos llena de ese Espíritu Santo y vemos todas esas cosas que son tan reales que lo vive la iglesia de la palabra. Y nos vemos nosotros zambullidos en ese mismo río en el cual ellos estuvieron. Entonces sabemos lo que ellos vivieron, no porque alguien nos los cuenta, sino porque lo que ellos pasaron, nosotros lo vivimos. ¿Se ve? O sea, lo que vemos en la misma escritura, nosotros lo vivimos. Y es una realidad. Y son cosas que hay que entenderlas. Alguien que ha sido procesado por Dios y ha sido probado en la fe y ve cómo Dios se mueve en su vida por fe, puede hablar de estas cosas. Porque sabe que es por fe que va a obtener las cosas. Lo que pasa es que la fe no es un ticket tampoco. Y es lo que a algunos se le ha enseñado por allí. Créele a Dios. Y le ponen a Dios hasta tiempo, ¿cierto? Hasta tiempo para que Dios haga las cosas. Ignorando que la fe no es eso. Él le dijo a sus discípulos, quedaos acá hasta que sean investidos de poder de lo alto. Sencillo. Te dirá, pero pasó tanto tiempo, ahora hago un libro que en tanto tiempo se recibe. Si quieres ser necio y haz lo que tú quieras. Pero cuando yo veo que Jesús le dice eso, yo veo a esas personas que estaban allí. No sabían cuándo iba a ser ni en qué momento, pero se quedaron allí. Ellos iban a estar allí hasta que pasara. Sencillo. Hasta que pasara. Algunos saldrían y dirían, si no pasaba. O sea, no es una palabra que está en alguien de fe, ¿cierto? Porque la certeza es la convicción, la seguridad, la confianza. Es creer que eso es así. Entonces lo menos que hay en fe o lo que no hay es, y si no pasa, no existe eso. Pablo hablaba de que el Señor no tardaba en venir.
no tardaba en venir. Y Pablo, cuando habla de ese misterio de que seremos cambiados al ser resucitados, Pablo mismo dice, nosotros los que estamos acá vivos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. O sea, Pablo estaba confiado de que el Señor venía en su tiempo. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque no le fue dado, como dijo Jesús, ni el tiempo ni la sazón. No le fue dado ni el tiempo de Dios, ni el tiempo que corre en el mundo, ni cómo se van a hacer las cosas hasta que Dios lo haga. Entonces Pablo estaba allí esperando. Y esa era su fe. Y su fe decía, y alguien pudiera decir, bueno, pero viste, esto es falso la Biblia, porque no vino y ellos esperaban eso. No, hermano, lo que está enseñando allí la palabra es que él vivía con fe. ¿Se ve? Él vivía con fe de que Jesús puede venir ahorita. Y un predicador puede predicar hoy con toda confianza. Jesús puede venir hoy. Amén. Yo lo creo. Yo lo creo. ¿Por qué? Porque es la confianza. Es la confianza. ¿Sí? No depende de un ticket, de algo que me dice a mí, no, esto y lo otro. No. Depende de nuestra fe. Nuestra fe. Nuestra fe es lo que nos hace hablar, es lo que nos hace caminar, es lo que nos hace hacer las cosas para Dios. Nuestra carne es lo que nos hace hacer las cosas para nosotros, lo que necesitamos, las cosas que vemos alrededor, lo que nos viene, lo que a diario, esa es nuestra carne. Pero nuestra fe es la que nos lleva a hacer las cosas para Dios. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo las obras de Dios, sabemos que somos salvos. ¿Se ve? Allí está la diferencia. Porque míralo desde este sentido. ¿Cómo tú sabrías que el que te habla cuando oras no es el diablo y tú dices que es el Señor? Pregunta. ¿Ah? ¿Cómo lo sabes? No, yo conozco la voz de Jesús. Jesús habla ronco y al diablo habla un poquito chillón. No, es la fe. Es la fe lo que nos hace a nosotros creer. ¿Quién nos está hablando? ¿Se ve? Es la fe. Y usted dirá, ay, si te habla el diablo. No, si me habla el diablo, lo voy a reconocer. ¿Sabes por qué? Porque soy guardado por el poder de Dios mediante la fe. ¿Se ve? Y pudiera pasarle a alguno que, uy, el Señor me dijo esto y de repente el Espíritu Santo lo guarda por la fe. ¿Se ve? Lo guarda y no fue el Señor, que el Señor reprenda al diablo. ¿Se ve? Porque el Espíritu Santo hace algo y la persona entiende y ve que no era Dios. ¿Se ve? Y son cosas porque es la fe. Es la fe. La fe es la que nos da las cosas que son de Jesús. O sea, ¿tenemos la salvación más segura? Sí, sí. La salvación es segura. El que camine por este camino, por muy torpe que sea, no se extraviará. Ella es segura. Sí, requete segura. Alguien diría, no, pero es que no somos salvos porque sí, porque si no, entonces la obra de Jesús quedó incompleta. No, eso es porque no entiendes. La obra está completa. La obra está completa porque Dios lo entregó por amor a todo el mundo. Amén. Ya lo entregó y murió por todo el mundo. No murió por los evangélicos. No murió por un grupito en específico. Él murió por toda la humanidad. Pero se salvarán los que creen en Él. Amén. ¿De qué nos dice esto? De que la obra ya se hizo. Él murió por la humanidad. Pero ahora los que creen son los que van a ser acreedores de esa obra que Él hizo. Son los que van a poseer lo que Él hizo. Por eso dice que Dios todo lo que creó, lo creó para que el creyente lo disfrutara. Ay, yo voy para la iglesia y disfruto las cosas. No, el creyente es el que lo disfruta. Es nuestra fe. Entonces, el enemigo a veces le roba a algunos creyentes el que disfruten las cosas. Se las roba de cualquier manera. ¿Y cómo se los roba? Bueno, la única manera de que el diablo nos robe las cosas es que no tengamos fe. Porque Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte.
O sea, lo que estaba más seguro ahí, entre lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro, era que lo iban a zarandear. ¿Se ve? Lo iban a zarandear. Pero Jesús le dijo, yo he rogado para que tu fe no falte. ¿Se ve? Porque el diablo nos puede zarandear y hacer lo que sea. Pero si nuestra fe se mantiene, él tiene que huir de nosotros. Tiene que huir porque no nos puede apartar de Cristo. Porque por medio de la fe, Dios nos guarda con su poder. ¿Se ve? Y Él no puede hacer nada en nuestras vidas. O sea, que el que cae, por eso sabe que tiene abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el que cae tiene que saber, como dice Isaías 1, restituir al agraviado. Tiene que restituir, tiene que arrepentirse, tiene que cambiar eso que estaba haciendo mal y hacerlo bien. ¿Se ve? Porque no puede venir lo otro, porque yo no, es que yo simplemente creo, porque hay gente que funcionan también así. No, es que es por fe, no es por obra. Vaya inteligente, ¿no? No, es que si yo hago, ya tú me estás diciendo que me arrepienta, ya tú me estás diciendo que es por obra y no es por fe, yo sé que Él me va a perdonar así. No, no. Jesús dijo, si no arrepentí, pereceré igualmente. O sea, Él no te puede perdonar así porque le enseñó otra cosa. Tú no puedes decir, mira, salvación es por fe, pero ese texto de Cristo lo sacamos de la Biblia porque no compagina con esto que yo pienso. No, piense de acuerdo a la Biblia. No haga la Biblia que esté de acuerdo con usted. No, piense de acuerdo a la Biblia. Es que es así. La Biblia es la que nos lleva a nosotros al propósito que Dios ya destinó para todo creyente. Es la palabra la que nos regula. O sea, yo tengo fe, hay obras que demuestran mi fe. Y en todos los aspectos de nuestra vida. Sencillo, en todos los aspectos. Y eso, al moverse y ser eficaz, al ser eficaz porque ella, como es una fe genuina, me mueve a que todas esas cosas se pongan de acuerdo con Dios. Entonces, eso es lo que demuestra que yo soy salvo. ¿Se ve? ¿Se ve lo que estoy hablando? Y esto es importante entenderlo. Porque hay algunos, no, es que, no, tu fe, si no tiene obra, dice Santiago, es muerta. Ahora yo te mostraré mi fe por mis obras. O sea, cómo yo me muevo de acuerdo a lo que Dios corrige en mi vida, me enseña, me instruye, me lleva, te demostrará que soy salvo. Soy una persona sana, saludable y voy a la eternidad con Dios. Tengo soteria y tengo gozoso. Qué bendición cuando entendemos eso. Y esas cosas vienen solamente de la fe. El propósito de esta palabra es la fe. La ley nos lleva a Cristo, a la fe en Cristo. Judas dice que contendamos por la fe que fue dada una sola vez a los santos, una vez y para siempre. Y está hablando de la palabra, ahí está la palabra pistis, que no solamente habla de creer, sino que es el sistema del evangelio. Y esa palabra que está allí habla de qué es la palabra. Entonces mira esto, cómo Judas dice que a nosotros se nos dio el creer, pero hablando de la palabra. Se nos dio el creer. Y son cosas que nosotros tenemos que entender. Porque a veces andamos por allí, por eso Pablo dice que seamos llenos del conocimiento para que sepamos a lo que Él nos ha llamado. Esto es importante. Porque hay personas que no entienden hasta hoy esto. Y no lo habían entendido hasta hoy. Pero al entenderlo, empiezan a buscar la voluntad de Dios. Porque se dan cuenta que estaban equivocados. ¿Se ve? Se dan cuenta que lo estaban haciendo mal, pero era porque no sabían. Cuando somos llenos del conocimiento, sabemos a qué nos ha llamado Dios. ¿Cuál es su voluntad? Y este es el problema, hermano, precisamente no saber a qué Dios nos ha llamado. Y por eso andan muchos por allí, unos con el tema, no se pierde la salvación. Y entonces cuando enseñan
Dicen, no, algunos dicen que se pierde. Y llega el otro y enseña, se pierde la salvación. Algunos dicen que no se pierde. Y ahí están. No se pierde, ni tampoco deja de perderse. ¿Se ve? No se pierde ni se gana, para ser más claro. Usted no puede ni perder ni ganar algo que solamente está en Cristo Jesús. Amén. Somos acreedores. Tenemos entrada a ella por la fe en Jesús. Qué bendición. Dirá, no, yo la gano por fe. No, hermano. Porque usted no puede ganar nada por fe. Hay alguien que malentiende la palabra. Mira, tú no puedes ganar nada por fe. Por la fe vienen las cosas. Pero ¿cómo que no puedo ganar nada por fe? No, porque la fe es algo que siempre tiene que renovarse. ¿Quién entiende que la fe tiene que renovarse? Levante la mano quien entiende que tiene que renovarse la fe. ¿Sabe por qué la fe tiene que renovarse? Porque mañana puedes dudar y ella tiene que sobreponerse a esa duda. ¿Se ve? Dios le dijo a Abraham, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Se ve? En Isaac. ¿Sí? Abraham tenía que entender esto, pero había momentos donde Abraham dudaba. O sea, corrijo, Dios le había dicho a Abraham que iba a tener un hijo y de su descendencia serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces, ¿qué pasa? Que Abraham se apresuró, dudó en algún momento, pues, y tuvo de otra manera, pero no entendía que era el hijo de como Dios hizo al hombre y la mujer entre Sara y él. O sea, Dios no era imposible para que lo tuvieran. O sea, no había imposibilidad, ahí estaba la fe. Pero él dudó porque no llegaba y esto, entonces dudó. Entonces, en ese tiempo que tú dudas en cualquier cosa que Dios te ha prometido o Dios está haciendo, tu fe tiene que renovarse. O sea, ahí donde tú tienes que, no, esta duda, no, Dios lo dijo. La fe se renueva y pasa más adelante. No es que trae ya lo que Dios dijo, no, ella se renueva. Usted me dirá, uy, pero ¿cómo es eso? Ella es la certeza de lo que se espera, eso es fe. La convicción de lo que no veo, eso es fe. Fe es el estado en mí que lo que no estoy viendo es porque Él lo dijo. ¿Se ve? Porque Él lo dijo. Y eso me mueve a seguir haciendo las cosas por algo que no veo. ¿Se ve? O sea, no es que ella me permite obtener aquello. No. No, o sea, no es que ella compra aquello, corrijo, ella me permite obtener aquello, porque si Dios no le creo, Él no lo trae. ¿Se ve? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. O sea, si tú dices, no, Dios no va a traer esto, entonces Dios dice, ah, bueno, no lo traigo. Entonces después tú dices, viste, era mentira porque Dios no lo trajo. No, sino que Dios no le creíste, entonces Él no lo trajo, porque tú no le creíste. ¿Sí? La fe no es algo que te compra las cosas, no. La fe es algo, es un canal que te hace entrar en las cosas que Dios ya ha provisto. Y eso es muy distinto. O sea, la salvación está allí, ya Él la proveyó, allí está. Pero solamente los creyentes por la fe van y entran a la salvación. ¿Se ve? Que ella es segura, es la más segura. Es como la palabra, es la más segura que hay. Pero yo solamente voy a entrar a ella por mi fe. Yo puedo inventarme lo que sea. No, es que yo he aprendido mucho. No, no, no. Por mi fe. Cuando yo creo, Jesús hace. ¿Por qué es importante entender esto, Alejandro? Y quiero que escuche. Es importante entender esto, porque cuando yo evangelizo, yo no puedo evangelizar a un común, a un público que no conozco y decirles tienes que guardar la palabra para salvarte. No, porque no estoy enseñando lo correcto. Y, ay, pero mi pastor lo enseña. Sí, pero mi pastor enseña a discípulos. ¿Se ve? Que tienen que guardar la palabra. Si yo voy a enseñar a un común, yo le tengo que enseñar a ellos que solamente tienen que creer en Jesús. ¿Se ve? Y usted dirá, ¿hay algo diferente?
Hay lo mismo, el que está allá lo que pasa es que no conoce y necesita saber qué es Jesús. Y el que está acá está siendo enseñado a ser un discípulo de Jesús, está aprendiendo de Jesús, está aprendiendo a guardar su palabra. Son dos cosas muy distintas. Al que está allá no le voy a decir, no, si no guardas la palabra te vas para el infierno, no. Si no crees en Jesús, vas al infierno, porque eso es lo que dice Juan 3. El que no creyere será condenado. ¿Se ve? Pero usted dirá, bueno, es que ya ellos, bueno, si ellos creen en Jesús y viene Jesús al momento, se van al cielo. Pero si no ha venido Jesús, ellos después que creen allá, ellos tienen que venir a la iglesia y su fe tiene que irse renovando. ¿Se ve? Y su fe tiene que empezar a soltar frutos y a hacer obras. Esto hay que entenderlo. Porque hay algunos que le hablan y dicen, no, pero es que nada más creyendo en Jesús enseñó ese evangelista y es así como me enseñan a la iglesia. Hijo, el evangelista le está enseñando a alguien que reciba a Jesús y crea en él. Y es que yo tengo que andar y ya conozco y no creo en Jesús. No, sigues creyendo en Jesús, pero tú tienes que aprender, tienes que crecer, tienes que comer alimentos sólidos. ¿Se ve? Entonces son dos cosas distintas. Y lo que hay es un estado y acá hay otro. Son cosas muy distintas. Pero yo no puedo enseñar a alguien o predicarle a alguien que guardando la palabra se va a salvar. ¿Para qué vino Cristo? ¿Se ve? Yo tengo que enseñarle, evangelizar a las personas y decirle, nos desviamos, eres desobediente, andas con imágenes, andas haciendo estas cosas, esto, todo lo demás, pero yo tengo una buena noticia para ti. Cristo Jesús vino a acabar todas estas cosas. Y si crees en Jesús, Dios te va a traer tiempo de refrigerio. Dios te va a libertar, Dios te va a sanar. ¿Sí? Entender esto es simple. Son palabras de fe. Son palabras de fe. El problema que hay acá cuando algunos enseñan es que el que está recibiendo siempre está como agarrando etiqueta, agarrando un producto terminado, cuando la fe no es un producto terminado. La fe es algo que tiene que renovarse hasta que venga Cristo. Por medio de la fe somos salvos. Es así. Pedro, tu fe no faltará. Entonces después tú vuelve a tus hermanos. ¿Qué iba a volver a Pedro al camino? ¿Qué lo iba a volver? Su buen ánimo. La fe. La fe iba a volver a Pedro al camino. Sencillo. Son cosas que tenemos que entender. ¿Tenemos la salvación más segura? Pregunta. Claro que sí. La salvación es segura. Pero quítale esto. No se pierde. No. Tenemos la salvación más segura. La Biblia no enseña eso de que no se pierde. Eso se lo estás poniendo tú. Como aquello de la Trinidad, que le gusta hablar de Trinidad, Trinidad y Trinidad. Yo conozco Trinidad Tobago. Yo conozco, ¿qué más? El tricolor, el color rojo, azul y amarillo. Tricolor nacional. Pero la Trinidad, la Biblia no habla de Trinidad. No habla de eso. Ni nunca lo va a hablar. Habla de Jesús, del nombre. Y habla de que en ningún nombre hay salvación. Eso habla la Biblia. El nombre de Jesús. Sí. Pueden haber muchas cosas. Nosotros tenemos que ser, como dijo Jesús, personas que escuchaban. Personas que tenían oídos para oír. ¿Se ve? Solo eso. Personas de fe. Ay, hay gente que me dice, yo soy muy bruto para entender la palabra. No diga eso. La Biblia no enseña eso. Enseña que Jesús escogió a lo más bruto del mundo. A lo vil y a lo menospreciado. Y Pablo dice, miren que ustedes, según la carne, según su vida terrenal, muchos no son sabios. Muchos no son sabios. O sea, está diciendo muchos no son estudiados. Muchos ni siquiera tienen primaria. Sino que Dios los escogió así, pues, está diciendo el apóstol Pablo. Nosotros tenemos que entender eso. ¿Por qué? Porque Pablo continúa diciendo que Dios escogió eso para avergonzar a los sabios. O sea, que por la fe Dios a algunos lo hace más sabios que algunos que se matan estudiando y quemándose las pestañas. Y usted dirá, ay, Dios es injusto porque aquel se mató quemándose las pestañas.
Dios no es injusto porque Dios le prometió el reino de los cielos es al de la fe, ¿cierto? Y esas son las palabras de Jesús. Al contrario, Dios es justo. ¿Por qué? Porque Jesús vino y dio su vida por todo el mundo. O sea, Dios le va a creer, Dios va a ayudar, Dios va a escuchar, Dios va a atender, Dios va a estar en favor de quién, del que esté en Jesús, porque Jesús dio su vida por todo el mundo. Amén. Y las palabras que valen en esta humanidad son las de Jesús, porque Él dio su vida por todo el mundo. ¿Se ve la diferencia? Sí, mi fe en lo que Él hizo me hace salvo. Son cosas que tenemos que entender. Porque la Escritura nos dice en el libro de Romanos que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley. O sea, los justos ante Dios no son solamente los que escuchan la palabra, sino los que la hacen y la guardan. Ya no es por obra, ya no es por gracia, sino por obra. No es por fe, sino por obra. No, sigue siendo por fe. Pero por fe nosotros guardamos la palabra. ¿Se ve? Porque es la fe la que nos lleva, porque es un espíritu que guarda los mandamientos. Amén. Y el espíritu se recibe por fe. Y esa es la diferencia. Por eso es que algunos, mira, no levantan cabeza porque no entienden que tienen que creer. Cuando Dios le dijo así, Jesús le dijo a Pablo, bástate mi gracia. Si Pablo no entendía eso, Pablo iba a seguir cayendo allí, ese aguijón ahí lo iba a tener y ese mensajero de Satanás lo iba a estar abofeteando una tras vez. Pero cuando Pablo entiende es que se levanta y Pablo dice, me gloriaré en que soy débil, pues yo no puedo, para que repose sobre mí el poder de Dios. ¿Se ve? Eso es fe, hermano, fe. ¿Y qué es lo que estaba tratando de opacar la fe o cuál era el dardo del diablo allí? La situación en la que Pablo estaba cayendo. Ese era el dardo del diablo y Pablo decía, uy, ay de mí, uy, Señor, te ruego, quítalo de mí. ¿Se ve? Porque él no entendía que lo iba a sacar de eso era su fe. Que le bastara, porque Jesús le dijo, bástate mi gracia. Cuando usted le dice, basta con esto, o sea, está diciendo, esto te es suficiente, listo. Entonces Jesús le estaba diciendo, es suficiente mi gracia. ¿Se ve? Ese Pablo tenía que entender, es suficiente tu gracia, pero la gracia eres tú en mí. ¿Qué necesito para que estés tú en mí? La fe. Timoteo, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Timoteo, cree, Timoteo. Sencillo. ¿Cómo te esfuerzas? ¿Cómo tú vas a obtener algo que no es tangible? ¿Cómo tú vas a hacer que el Espíritu venga a ti? Son los falsos profetas que le dicen a Dios, ahora. Señor, reprenda al diablo. ¿Cómo tú le vas a decir a Dios ahora? ¿Cómo tú le vas a decir a Dios ahora? Si Él permite, se hará. Son las cosas que se ven en el mundo cristiano con tristeza. Y los falsos profetas engañan a la persona. Mira, la Biblia, la palabra, Dios nos la dio para hacernos gente de fe. Tienes un problema, tienes una situación difícil. Yo escucho claro cuando tengo situaciones que se me ponen chiquitas y me vienen momentos difíciles. Clarito cuando el Señor me dice, alábame. ¿Qué me está diciendo? Confía, solamente cree. Porque Él trata, es con nuestra fe. Y cuando le creemos, Él puede hacer las cosas más asombrosas que nos podamos imaginar, porque es nuestra fe. ¿Qué nos lleva al cielo? No que hiciste algo bueno, no es que te portas muy bien, es tu fe. Pero entonces, ¿por qué ese pastor me corrige siempre? Porque yo me porto mal. ¿Por qué? Porque te está llevando a la fe. ¿Se ve? Te está llevando a la fe. ¿Por qué? Sencillo. Una persona que no recibe el Espíritu Santo, que no ha sido bautizado por el Espíritu Santo, el pastor siempre le recuerda, busca al Señor, tienes que recibir el Espíritu, no lo has recibido. Si la persona de verdad escucha, ¿qué va a producir eso en la persona? ¿Sabes qué va a producir?
tristeza. ¿Sabes qué va a producir? Compunción. Porque Dios no me da el espíritu. O sea, los demás sí, porque a mí no. O sea, ¿qué hice yo de mal? Pudiera empezar así la persona, que es incorrecto, ¿no? Pero lo va a llevar a eso. Y usted dirá, ¿eso es bueno? Sí, porque es una tristeza según Dios. ¿Se ve? ¿Por qué? Porque a la larga bendice a la persona. ¿Qué hace eso en la persona? Que la persona se derrame delante de Dios con sinceridad. Lo lleva a Dios. Cuando a una persona se le reprende tanto, y no es un sinvergüenza que ya no le importa, porque ya no le cree a Jesús, la persona siempre va a estar ahí, ay, otra vez, y va y se derrama delante de Dios. Y ahí se cumple lo que dice Pedro, después que padezca hay un poco de tiempo, él mismo perfeccione. Pero ese padecimiento tú vas y lo derramas delante de Él. ¿Qué crece allí, hermano? Nuestra fe. Crece nuestra fe. ¿Y por qué? No porque estás allí, porque ves que Jesús obra. Alguien me diría, no, yo tengo mucha fe en Dios. Yo sé porque yo tengo cada día más fe. Porque Jesús me responde. Y así como usted va a un trabajo y es nuevo, y cuando es nuevo lo prueban para ver si no se va a robar las cosas, para ver si va a ser responsable y todo lo demás. Pero ya cuando tiene tiempo saben qué tipo de persona es usted. Entonces le tienen confianza, ¿se ve? Igualmente Jesús. Jesús con nosotros, no es que Él tenga que ganarse nuestra confianza, pero así funciona. La fe, Él nos prueba, pero nos da. Él nos prueba y Él nos da. Porque Él nos prueba en ese retardo de lo que estamos pidiendo. Pero cuando eso viene, eso trae nuestra confianza. Porque la prueba trae paciencia. Y la paciencia nos da una prueba. ¿Se ve? Nos da una prueba de eso que esperábamos. ¿Se ve? La prueba es por algo, una prueba es por algo. Entonces, ella después que nosotros esperamos, nos da paciencia. Pero esa paciencia, como logra sobrepasar la prueba, nos da una prueba de que nosotros pudimos pasar aquello. ¿Se ve? Logra algo en nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros le creemos a Dios, Dios trae las cosas. Y cuando Dios las trae, nosotros sabemos que Él es fiel. ¿Se ve? Sabemos que Él es fiel. Por eso la Escritura enseña de Jesús que cuando Él estuviera, saltarían, se brincarían los ciegos, los cojos, los mancos. Pero Él no estaba hablando porque me vieron ya. Porque habían obras allí que demostraban que Él estaba allí. Y ellos brincaban era por la obra que había en ellos. El que era cojo brincando. ¿Tú ves a un cojo brincando? ¿Ah? Dile a un mudo que hable. Imposible. ¿Se ve? O sea, que lo que usted hace, lo hace porque algo pasó, algo cambió. O sea, el que brinca porque algo cambió, ahora tiene su pierna bien. ¿Se ve? El que habla es porque ya no es mudo. Habla, algo pasó. Y al algo pasar, viene el gozo. Nosotros brincamos porque algo Él hizo. Hay personas que piensan que Jesús les enseña a gozarse aunque Él no haga nada. No, Dios no es injusto. Dios no es injusto. Pero a medida de que nosotros vamos caminando con Él y hemos visto sus obras, Dios espera que nosotros nos gocemos aunque no veamos nada. Porque por eso fue que Él se indignó de Israel. Porque Israel Dios le pasó que no creyeran al comienzo, pero después les dio y se volvieron a quejar. Cuando volvió a traer la situación, dijo, ¿hasta cuándo este pueblo no me cree? ¿Se ve? Porque ya Él había respondido. ¿Se ve? ¿Sí? Son cosas que nosotros tenemos que entender, porque allí tenemos esa salvación y es segura, pero es nuestra fe, la cual Dios prueba. Y es el único instrumento que tenemos para traer las cosas de Dios. Sin fe es imposible. Pablo dice que ella viene por la palabra, por escuchar la palabra de Dios. Sencillo. Si cuando usted viene a los mensajes en la iglesia, usted no crece en fe,
Yo le voy a decir, no le eche la culpa al pastor, ni a los hermanos, ni a un niño de repente que esté llorando. El problema es usted. Trate de escuchar más y de atender, porque la palabra aumenta nuestra fe. Y al aumentar nuestra fe, aumentan nuestras obras y se ve Cristo claramente en nosotros. Y esa es la diferencia. Vale, gracias al Señor. Ya terminamos con esta enseñanza.